El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Bueno, hermanos, el día de ayer comenzamos a leer una nueva carta, que es precisamente la carta del apóstol San Pedro. Podríamos decir que es la primera carta que escribe un papa para la iglesia. El día de ayer comenzaba esta misma dando o presentando dos elementos fundamentales en la vida cristiana. El primero, la fe. Segundo, una fe que se expresa en el testimonio, en acciones concretas. Y bueno, precisamente en torno a estas situaciones, en torno a la importancia de la fe y el testimonio de la vida cristiana, se desprende la importancia y el sentido, el valor que tiene la santidad en la vida de nosotros como cristianos, que es precisamente el tema que aborda el día de hoy. Sin embargo, hermanos, no podemos negar que es un término que como tal, en la época actual, se encuentra bastante minusvalorado. Si somos conscientes en el ámbito social, la mayoría de cristianos, pues pocos pensarán o pocos tendrán en su mente la idea de llegar a ser santos. Como que simplemente nos conformamos con decir yo quiero ser un buen cristiano, ¿verdad? Un buen cristiano que ciertamente se esfuerza por cumplir los diferentes preceptos de la iglesia, viniendo a misa, comulgando, confesándose. Podríamos decir que ser un cristiano de bien. Y qué bueno, pero no perdamos de vista una cosa, y creo que precisamente lo podemos ubicar en el contexto de estos pasajes. El día de hoy escuchamos cómo Pedro cuestiona a Jesús sobre la recompensa que tendrán los que son capaces de seguirlo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque este evangelio precisamente continúa o es la segunda parte del evangelio del joven rico, que es el que escuchamos el día de ayer. Si recuerdan, un joven se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Bueno, pues sé una persona de bien, ¿verdad? Cumple los mandamientos. ¿Cuál es el detalle? Pues que ese mismo joven, pues ciertamente expresa a Jesús que todo eso lo ha cumplido, pero hay algo en su corazón que no lo deja ser libre, que no lo deja ser feliz. Es ahí entonces donde Jesús lo invita a dar un paso más allá, a no solamente ser un cristiano bueno, sino a ser capaz de desprenderse de todas aquellas cosas que lo atan para seguirlo. Y es ahí donde literalmente, pues él no es capaz de dar el siguiente paso. En pocas palabras, ese joven, aunque era un joven de bien y tenía la oportunidad de experimentar la libertad en Cristo, prefirió vivir en su miseria, prefirió vivir en su conformismo, prefirió vivir en su rutina ordinaria. ¿Cuántos de nosotros como cristianos estamos así? Que somos, insisto, cristianos, personas de bien, que cumplimos los mandamientos, que no nos metemos en broncas y en dificultades con nada. Pero disculpen la expresión, como decían en mi pueblo, ¿verdad? Somos como la caca del perico, que ni huele ni hiede, ¿verdad? Porque sinceramente a veces como cristianos somos muy mediocres en torno a lo que podemos hacer y lo que podemos dar por nuestros hermanos. ¿Cuántas necesidades existen en la vida cristiana? Y por desgracia no nos queremos ensuciar la mano, ¿verdad? No queremos ir más allá y simplemente nos conformamos, insisto, con hacer la rutina, con cumplir con los preceptos, con cumplir con las cosas ordinarias. Hermanos, el verdadero cristiano es capaz de ir más allá. Y creo que en este sentido nos alumbra aquella expresión del Papa Francisco cuando nos decía: pues yo no quiero una iglesia que sea un museo, ¿verdad? Sino al contrario, quiero una iglesia que sea capaz de salir, a ensuciarse, a equivocarse, a cometer errores. Porque hermanos, seamos conscientes, el hecho de darnos la oportunidad de salir, es verdad, nos puede llevar a que cometamos errores, a que nos equivoquemos. Pero al final de cuentas no perdamos de vista que en ese salir es la acción del Espíritu Santo quien nos acompaña, quien nos guía, quien nos ayuda a descubrir el verdadero sentido de la vida.
Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a no conformarnos solamente con la rutina y las actividades ordinarias de la vida cristiana, que nos ayude a ser conscientes de la importancia de salir, de la importancia de ir más allá, de no quedarnos solamente como el joven rico, que aunque era una persona de bien, prefirió ciertamente vivir hundido en su rutina, en su tristeza, en su miseria, porque no fue capaz de desprenderse de todas aquellas cosas que los atan en el mundo. Cristo mismo lo dijo, quien es capaz de desprenderse de todo ello, no será de aquí sin recibir la recompensa del ciento por uno.